Hola para todos y gracias, Luz. Mira, voy a abrir el Mentimeter y mi colega colocará el enlace en el chat. Este Mentimeter primero es para saber quién nos acompaña hoy y luego tendremos un quiz para ver cuánto sabemos sobre la financiación del clima y derechos del niño para poder ver al final cuánto consideramos o qué tanto consideramos que ha sido útil este seminario. Tómense su tiempo. Pueden hacer clic en el enlace del chat o pueden ir a menti.com y utilizar el código 3263-1005. 3263-1005. Así que por favor escriban de qué país o región son y si son aliados de Save the Children, por favor agreguen el nombre de la organización para poder ver la diversidad de participantes en esta sesión. Gracias. Veo que hay cada vez más personas que se conectan de todas partes. No he visto nombre de aliados todavía, pero esperaré un poco más. Creo que vi que en el chat había algunos aliados también. Me encanta ver a tantos de ustedes, muchos de Estados Unidos, como podemos ver. Bienvenidos. Ahora los llevaré a la siguiente pregunta. ¿Cuál es su campo principal de experticia? ¿Es cambio climático o ambiente? Elijan uno, con el que más trabajan. ¿Derechos humanos? Sí, ¿en qué trabajan principalmente? Es la pregunta. Economía, finanzas, igualdad, inclusión, participación del niño. Veo que muchos aún no se han conectado al Menti, así que les repito, pueden hacer clic en el enlace del chat o pueden buscar la página menti.com y utilizar el código 3263-1005. Veo que muchos trabajan en el tema otro. Muchos son de clima también, específicamente algunos de derechos humanos, otros de economía, participación del niño. Y para los demás, si son otros, por favor escriban en el chat para saber en qué campos trabajan ustedes, que sería muy útil para nosotros. La siguiente pregunta, ¿cómo clasificarían su entendimiento actual sobre el enlace entre los derechos del niño y la financiación del clima? Uno es un bajo entendimiento, dos básico, tres medio, cuatro alto y cinco es, digamos, un entendimiento perfecto, una comprensión perfecta. Si no pueden conectarse al Menti, también pueden escribir su respuesta en el chat para saber. Pueden colocar el número. Bueno, la mayoría tienen un entendimiento básico, algunos un entendimiento medio y algunos bajo, y muchos tienen un alto entendimiento o comprensión del tema. Así que creo que hoy, bueno, al final haremos unas preguntas y veremos si consideran que han aprendido mucho hoy. Muy bien, ahora, momento del quiz. No habrá ganador ni perdedor. Es más una forma de presentar cierta terminología y cierto marco político. Así que ustedes responden la pregunta y luego yo les doy las respuestas con un poco de desarrollo de la respuesta para que sirva a manera de introducción. ¿Sí me entienden? ¿Estamos listos? Eso espero. Muy bien, la pregunta 1 de 9. Veo que cada vez más se conectan personas. Muy, muy bien. Espero que puedan conectarse ya. ¿Cuál es o qué es un comentario general? Es un documento general que explica un derecho.
Es una opinión de consulta sobre la situación de derechos humanos. Es una interpretación autorativa de, de las obligaciones del Tratado de Derechos Humanos o es una publicación académica que comenta sobre los temas que afectan a los niños. Pueden elegir una respuesta. Un documento general que explica un derecho, una opinión sobre derechos humanos, una interpretación autoritativa de los derechos humanos o una publicación académica. No veo respuestas, pero quizás cuando muestre las respuestas. No, no mostró. Ah, sí, ahí están. 23 dijeron que es una interpretación autoritativa. Muy bien. Luis, hablarás más sobre los comentarios generales después. La segunda pregunta es sobre el comentario general 26. Van a elegir qué o cuáles frases son correctas de todas. Reconoce los derechos del niño a un ambiente sano. Se enfoca en las obligaciones bajo el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Cubre una variedad de derechos del niño impactados por el clima o ambiente. Fue escrito por el reportero especial de las Naciones Unidas sobre el cambio climático o fue desarrollado con aportes de 7.416 niños de 103 países. ¿Cuáles frases aplican? Reconoce los derechos del niño a un ambiente sano. Cubre un rango de derechos del niño impactado por clima o ambiente. Y fue desarrollado con aportes de 7.416 niños de 103 países. Correcto. No fue escrito por el reportero especial de las Naciones Unidas sobre derechos humanos y cambio climático, y de hecho fue adoptado en mayo de 2023 y lanzado en septiembre de 2023 de parte del Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que es el comité de expertos que monitorea la implementación del convenio de las Naciones Unidas y sus protocolos en cada país que son partes de esos tratados. Y reconoce, sí, el derecho del niño a un ambiente sano, cubre el rango de derechos del niño, como dijimos, y también, sí, fue desarrollado con aportes de la sociedad civil, no solamente de los niños. Y en el programa de sociedad civil con el cual algunos de ustedes trabajando, de ese reporte del 2023 tenemos 30 proyectos con actividades relacionadas con el comentario general 26, que realmente es un gran logro que hemos podido movilizar con este proyecto. Luis les dirá más al respecto como miembro del comité. La tercera pregunta, ¿cuál de estos documentos directrices de política, cuál de estos documentos de política orientan a los estados sobre los derechos del niño, el ambiente y la financiación climática? El comentario 19 sobre el presupuesto para los derechos del niño, el comentario 26 sobre los derechos del niño y el cambio climático, la resolución 45/30 sobre los derechos del niño para un entorno saludable o la última, todas las opciones son correctas. Deben elegir una sola opción. Es correcto que todas las opciones son correctas. Esto no es una lista exhaustiva. Por ejemplo, se tiene el- la Carta Africana sobre este tema también, como también una serie de tratados y resoluciones y comentarios generales sobre derechos humanos. Así que esta es solamente una que es relevante con las demás. La pregunta 4. ¿Cuál enfoque común de gobernanza de los derechos del niño de Save the Children es la más relevante para la financiación del clima? ¿Cuál es el enfoque común más relevante? La inversión pública el enfoque de inversión pública para niños, el enfoque común para la rendición de cuentas social centrada en los niños o el enfoque común reportando sobre los derechos del niño. Sí.
Es la inversión pública en niños, que es la más relacionada con financiación climática, pero todos los enfoques son relevantes, sin embargo. Por ejemplo, con el comentario general 26, veremos que invertimos mucho en cómo utilizarlo para el reporte de parte de los niños de la sociedad civil al comité en cuanto a cómo se está implementando el convenio. Para los que no sepan, el enfoque común para la gobernanza de los derechos del niño es un enfoque que mira los presupuestos nacionales, presupuestos de cooperación sobre la financiación climática. Pregunta 5. ¿Cuáles 4 pasos son relevantes para la sociedad civil para participar en el ciclo de presupuesto de público nacional? Análisis de problema, alianzas y capacitación, recaudación de fondos, incidencia o influencia, presupuesto y análisis de presupuesto y gasto y monitoreo. ¿Cuáles de estos 4, cuáles 4, perdón, deben elegir 4? Esto proviene del enfoque común de Save the Children sobre la inversión pública en los niños. Y así efectivamente esos son los 4 elementos o pasos que tenemos. Siguiente pregunta. La financiación climática debe tratar los impactos sobre educación, salud, agua y sanidad, servicios de protección, servicios de información o todas las opciones. Exactamente, todas las opciones. Se necesitan medidas de presupuesto para tratar todo lo del comentario 26 en todos los sectores, salud, educación, protección social y todos, pero ustedes encontrarán provisiones especiales sobre financiación asociada con los derechos del niño en el contexto del clima, particularmente en la sección de las medidas de implementación y también en una sección sobre pérdidas y daños y una sección específica sobre financiación climática que veremos más adelante. Ya casi terminamos. La financiación climática es responsabilidad primaria de sector privado, ONGs internacionales, estados, comunidad, bancos multilaterales o todas las anteriores. De hecho, sí, es responsabilidad de los estados, no son todas las opciones. Y esto específicamente se explica en el comentario general 26. De hecho, con relación a la pregunta anterior sobre cómo la financiación climática y qué debe buscar, verán que también hay una distribución de financiación climática que habla de medidas de pérdida de protección que puede tener efectos discriminatorios sobre los niños cuando se necesitan otras medidas. Y ya veremos más al respecto de parte de Shruti, como también de nuestros colegas de Zambia y Malawi. Así que los estados, tanto los proveedores de financiación internacional y los estados receptores, deben asegurarse de tener estos enfoques. Es decir, hay diferente información en el comentario general sobre esto que veremos más adelante. Penúltima pregunta. ¿Cuál de, ¿Cuál de estos se conectan o complementan la financiación climática? Pérdida y daños, financiación SDG, ODS, cooperación internacional, presupuesto nacional, justicia climática o todas las opciones. Todas las opciones, así es. Y en el comentario general dice también que la financiación climática provista por estados desarrollados deben ser transparentes, adicionales y debemos evitar el doble conteo, entre otros desafíos.
Última pregunta para ustedes y luego si ya estarán listos. ¿Qué, qué queremos decir con financiación climática que responde a los niños? ¿Es una consideración significativa explícita para los niños? ¿Es una inversión en la resiliencia esencial social de servicios sociales para niños? ¿Agencia y participación para el apoyo de los niños o todas las opciones? Sí, todas las opciones. Mi colega Shruti hablará más al respecto en algunos minutos. Eso sería todo para esto, entonces voy a darle la palabra o quisiera mostrarles el contenido general, el contenido del comentario general 26 que nuestro miembro del comité Luis hablará y verán que hay secciones específicas donde se habla de financiación climática y para el derecho de los niños. Y ustedes tendrán esta presentación para que puedan observar qué dice al respecto. Eso sería todo para mí. Le doy la palabra ahora a Jun para que podamos darle luego la palabra al miembro del comité, Luis. Gracias. Muchas gracias, estimada Lord. Muchas gracias a todos quienes han participado también en este ejercicio. A continuación, voy a invitar a nuestro primer panelista, el señor Luis Pedernera, que es el vicepresidente del Comité de los Derechos del Niño, quien ha liderado el proceso de consulta de la Observación General 26 en América Latina y el Caribe. Luis Pedernera nos comentará sobre la obligación de los estados en relación al financiamiento climático que garantiza los derechos del niño. Le doy la palabra, señor Pedernera. Adelante. Hola, hola, un gusto. Gracias, Lord, por este ejercicio súper interesante. Gracias a Save the Children por la invitación y por facilitar esta posibilidad de intercambio sobre el comentario general número 26. Es un gusto y un honor poder acompañarlos. Y yo voy a hacer una presentación concreta, breve y quizás muy básica, pero que ojalá sirva para poder generar intercambio. El Comité de Derechos del Niño es el órgano creado por la Convención de los Derechos del Niño, integrado por 16 expertos independientes, que tenemos un mandato de 4 años que se puede reelegir y que tiene como mandato tres cuestiones fundamentales. La primera es interpretar la convención. La interpretación lo hacemos a través de los comentarios generales. Somos el órgano encargado de interpretar e integrar oficialmente la convención. El segundo mandato es examinar a los estados partes en el cumplimiento de la convención y de los dos protocolos facultativos. Y el tercer mandato, que es el más nuevo, que el comité lo tiene desde el año 2014, en que entró en vigor el tercer protocolo de la convención, es el de poder recibir denuncias individuales por violaciones a la convención y a los dos protocolos facultativos, y también el de poder abrir investigaciones en caso de que el comité decida que en los estados hay sospecha de violaciones graves o sistemáticas a los derechos de los niños. Entonces, en ese sentido, las observaciones generales son parte de la actividad que hace el comité. A la fecha van 26 comentarios generales u observaciones generales elaboradas. La última ha sido la observación general número 26 sobre derechos del niño ambiente con énfasis en cambio climático. El comité seleccionó de
lo complejo y amplio que es el tema ambiental, la cuestión del cambio climático, porque ha sido una de las cuestiones que los niños particularmente han puesto en la agenda del comité. El comité en ese comentario general reconoce el rol histórico que han tenido los niños de poner esto en la agenda y ha sido a la fecha el comentario general que ha convocado la más amplia participación de niños, niñas y adolescentes en el mundo. Como decía Lord en sus cuestiones, más de 17.000 niños alrededor del mundo participaron enviando sus opiniones, sus documentos, sus comentarios que han enriquecido este comentario general. Y a mí me gustaría reafirmar el rol del comité en elaborar comentarios generales, porque todavía, aunque son pocos, hay estados que cuestionan el mandato del comité y de los comités en elaborar comentarios generales. La elaboración de las observaciones generales, de los comentarios generales, surge del artículo 45 de la Convención. El 44 y 45 dice que el comité puede elaborar sugerencias y recomendaciones para transmitir a los estados partes y presentarse a la Asamblea General. Y luego en el reglamento interno de trabajo del comité, en el artículo 77, se profundiza un poco más en el sentido de el fin de estas observaciones generales. ¿Puedo manejar yo la presentación? Ok, gracias. Un comentario general demora 2 años en ver la luz. La última decisión del comité ha sido alinear el proceso de elaboración del comentario general con una actividad previa que el comité realiza, que es el día de debate general. Los días de debate general son un momento que ocurre cada 2 años en septiembre, en donde el comité invita a las partes interesadas, a los estados, a los niños, a las organizaciones no gubernamentales y a la academia a enviar aportes sobre un tema que el comité está buscando información o quiere poner en su agenda. En el año 2016 el comité hizo un día de debate general sobre derechos del niño y medio ambiente, pero recién, casi 10 años después, 8 años, el comité adopta un comentario general sobre la cuestión ambiental. El comité ha decidido que ese tiempo debe reducirse y el día de debate general debe ser un momento del proceso de elaboración del comentario general. Y ahora que estamos en proceso de elaboración del próximo comentario general, que invito a las oficinas de Save the Children y a quienes participan como socios de Save the Children a involucrarse, a enviarnos aportes, será sobre acceso a la justicia y remedios para niños, niñas y adolescentes. El objetivo del comentario general es fundamentalmente aclarar las obligaciones que tienen los estados con respecto a la convención y lo dice el comentario general, y esto prácticamente se repite en todos los comentarios generales, es dar una orientación autorizada sobre las medidas que los estados tienen que tomar para implementar la convención, medidas de tipo administrativo, legislativo, judicial. Y en particular, en el comentario general, el comité habla de qué medidas deben tomar los estados para hacer frente a los daños ambientales, con especial atención en el cambio climático. Pero a su vez, el comité en la observación general enfatiza en los efectos, en los graves efectos que están teniendo la degradación ambiental y el cambio climático en el disfrute de derechos del niño en todo el mundo.
Y lo otro es interpretar una comprensión holística de los derechos del niño para la protección del ambiente. Y esto lo digo porque el comité en el comentario general toma dos artículos que son los únicos que en la convención hablan sobre el ambiente, un artículo sobre el derecho a la salud y el otro artículo sobre el derecho a la educación, y el comité a partir de esos dos artículos realiza una interpretación holística del derecho del niño a crecer en un ambiente sano. Como eso no es objeto de esta presentación, yo voy a solo invitarlos a leer, porque el comité en el comentario general establece que a partir de una lectura holística de la convención, los niños tienen el derecho a crecer en un ambiente sano y saludable. La siguiente. Juan Camilo, el siguiente slide. Quizás yo puedo compartir la pantalla. Ah, ah. Como presentó Laure en las consultas previas, el comentario general abarca un montón de cuestiones, pero yendo concretamente a la cuestión de la financiación climática, en el comentario general aparece con mayor claridad a partir de la sección 4 y la sección 5. En la sección 4, el comité entra de lleno en las medidas generales de implementación y ahí, en la sección 4 y en la sección 5, el comité va a dedicarle varios párrafos a la cuestión del financiamiento climático. Hay algunas cuestiones que orientan la forma en que el comité redacta y quienes están aquí y que trabajan en cuestiones ambientales la manejan mejor que yo, y que son de el reconocimiento de las responsabilidades comunes y diferenciadas para la cuestión del financiamiento climático. Al inicio de la sección 4, el comité reafirma la obligación de los estados de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos del niño. Y para eso, en este PowerPoint están algunas de las cuestiones. Los estados deben abstenerse de violar causando daños ambientales, protegerlos, de proteger de los daños que proceden de otras fuentes, de terceros, incluso de empresas comerciales, prevenir y remediar los peligros ambientales para los derechos del niño, adoptar medidas urgentes para cumplir su obligación de facilitar, promover y garantizar el disfrute de los derechos del niño, y dedicar al máximo de los recursos financieros, eso es tomado del artículo 4 de la Convención, recursos financieros, naturales, humanos, tecnológicos, institucionales e informativos para hacer efectivos los derechos relacionados con el medio ambiente cuando sea necesario dentro del marco de la cooperación internacional. Y en ese sentido hay claves, les decía, para entender la cuestión del financiamiento climático. Primero, la forma en que el comité aborda la cuestión del financiamiento parte de la premisa de responsabilidades comunes pero diferenciadas. No es lo mismo la situación de países que han visto durante años, décadas, expoliar los recursos naturales o comparar países en términos de emisión de gases de efecto invernadero, para partir de la base de que aquí las responsabilidades son comunes, pero los niveles son diferentes.
Y no es lo mismo la responsabilidad de los países del sur global que la responsabilidad de los países del norte. La segunda cuestión que para el comité, la siguiente. La segunda cuestión que el comité remarca, esto tiene que darse dentro del marco de la cooperación internacional. En ese contexto, dice la observación general, las obligaciones deben orientarse a mitigar y adaptar en función de las emisiones históricas y actuales de gases de efecto invernadero. Y para eso los estados deben, desarrollados, decimos en el comentario general, deben facilitar asistencia técnica y financiera a los estados en desarrollo, según el artículo 4 de la Convención. La siguiente. Y aquí, una de las preguntas que se me hacía para la presentación es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hace el comité con la observación general? La observación general es la interpretación que hace el órgano de tratado y el comité invita a los estados a usarla para el desarrollo de sus políticas en la interna. Pero también el comité, como la cuestión del cambio climático es un fenómeno transnacional, también no solo reduce la cuestión al ámbito de los estados. Y en ese sentido, el comité puede hacer dos cuestiones. Primero, usar la observación general para formular sus recomendaciones a los estados partes. Y aquí yo seleccioné dos ejemplos. Hay un tercero que ahora que es reciente y que son ejemplos de países que hemos examinado luego de adoptado la observación general número 26. República Dominicana. Nosotros en las recomendaciones a República Dominicana le hemos planteado la necesidad de llevar a cabo evaluaciones de los efectos de la contaminación por aire, agua y el suelo y la contaminación electromagnético y en función de eso desarrollar una estrategia dotada de recursos para remediar la situación y regular las concentraciones máximas de contaminantes en el aire y en el agua. Le hemos dicho también que tienen que finalizar y aplicar políticas nacionales para el sostenimiento, para el suministro de agua, para garantizar el acceso suficiente, en particular a los lugares más afectados. Y ahí le hemos planteado una cuestión con una central termoeléctrica en una región dominicana que se llama Punta Catalina, que ha tenido mucho efecto en el ambiente. Por ejemplo, ha modificado las corrientes marinas y ha movido la fauna itícola y los pescadores ya no pueden pescar en esa zona porque ya no hay peces, pero también ha contaminado los cursos de agua subterráneo y ha contaminado la tierra y por lo tanto los cultivos no se pueden realizar, la agricultura ya no se puede desarrollar en esa zona. Le hemos pedido que evalúen esa planta termoeléctrica. Hemos pedido que se tomen medidas para el daño ambiental, en particular los efectos transfronterizos. La información que manejamos es que el esparcimiento de partículas contaminantes hacia Haití está provocando afecciones en la población y en los niños, pulmonares, respiratorias y generando enfermedades. Y por eso el comité recomienda ese tipo de cuestiones a Dominicana y es uno de los primeros países que el comité usa la observación general como instrumento para formular las recomendaciones.
pero también hemos examinado a Finlandia. Y a Finlandia nosotros le hemos dicho que tiene que adoptar medidas legislativas y de otro tipo para cumplir sus obligaciones extraterritoriales en relación con los impactos ambientales. Gran parte de la industria finlandesa se desarrolla en otros territorios y el comité le ha planteado la cuestión de las obligaciones extraterritoriales y tiene que evaluar y medir en el contexto de las operaciones comerciales y las iniciativas de cooperación internacional del territorio del Estado cuando se gestionan fuera de esos territorios. Y recientemente hemos concluido el examen a Paraguay y en Paraguay también le hemos planteado algunas cuestiones concretas. En particular, le hemos dicho a Paraguay que tiene que exigir a las empresas que actúen con la diligencia debida en sus operaciones y en toda la cadena de suministro, que lleven a cabo evaluaciones y consultas y que divulguen públicamente el impacto de sus actividades empresariales en medio ambiente, salud y los derechos del niño, así como sus planes para subsanar ese impacto. La otra cuestión que el comité puede hacer es recibir una denuncia individual. El comité ya tiene un antecedente que fue en el año 2019 Greta Thunberg junto a 16 niños y adolescentes de diferentes lugares del mundo presentaron una demanda contra Alemania, Argentina, Brasil, Turquía y Francia por emisiones de gases de efecto invernadero. El comité, si bien por aspectos formales declaró inadmisible la demanda porque no había cumplido con el requisito de los agotamientos de los recursos internos, el comité desarrolló jurisprudencia que ha sido considerada por algunos sectores de la academia como una jurisprudencia de avanzada en relación a las responsabilidades extraterritoriales de los estados cuando los niños no necesariamente son de ese país, de ese estado. Y ha dicho que los estados pueden ser demandados aunque los niños no vivan en ese país y aunque los niños no sean originarios de ese país. El comité ha dicho que puede acoger una demanda de un niño de Islas Marshall que demanda a Francia, por ejemplo. Y eso ha sido un avance importante de la jurisprudencia y por eso el comité, en el caso de Finlandia, le está diciendo que definan las obligaciones extraterritoriales en función a la actividad que desarrollan fuera del territorio del Estado. La otra cuestión en donde el comité presta especial atención a la financiación climática, y yo voy terminando por aquí, es en una de los apartados de la observación general, el comité hace un llamado particular a la banca. Con el nombre de financiación climática, el comité llama la atención a la banca internacional sobre el rol que cumple en la contaminación, en el desarrollo de proyectos que contribuyan a la degradación y a la afectación ambiental o no. El comité, durante el proceso de elaboración del comentario general, recibió información de que muchos proyectos financiados por la banca internacional, en el caso de América, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, son proyectos que no son sostenibles y que contribuyen a la degradación ambiental y a la afectación del ambiente. Y que en ese sentido también la banca internacional tiene una responsabilidad en garantizar de que cualquier proyecto debe ser sustentable y no debe afectar el ambiente y afectar los derechos de niños y niñas.
Como bien se dijo al inicio, el comentario general demora 2 años en elaborarse y nosotros en ese proceso hemos consultado a diferentes fuentes, hemos realizado consultas regionales. Aquí en América Latina hicimos una en Buenos Aires con más de 300 participantes. Y los insumos que recibimos son los que luego se traducen en el comentario general. Entonces, quizás ustedes aquí puedan reconocer parte de sus aportes. La última pregunta que a mí se me formulaba es cómo se vincula la observación general con la COP. Tengo que darles la triste noticia de que por ahora no se vincula. Antes, en el proceso de preparación de mi intervención, consulté a mi colega sudafricana, que es la actual presidenta del comité, si ella participó en la COP, participó junto a mi colega suizo, y les pregunté, ¿recibió el comité una invitación especial para participar en la COP? Y el comité no recibió ninguna invitación de la COP. Participó porque UNICEF y algunas organizaciones asociadas han facilitado el apoyo para que pueda ir la presidenta y para que pueda participar mi colega suizo. Pero la COP no tiene en cuenta el comentario general 26. La COP no ha invitado al comité a participar desde que existe, y las participaciones que ha hecho el comité han sido participaciones oficiosas, ni siquiera reconocido como el órgano que monitorea el cumplimiento de la convención. Entonces, yo creo que en ese sentido es importante que ustedes lo sepan. Ustedes sí tienen una agenda de incidencia en la COP, ustedes participan a través directamente o a través de sus socios, pero es bueno hacer saber de que a veces las agendas de Naciones Unidas van por caminos diferentes y que eso es insostenible también para cualquier política que ponga los derechos del niño en el centro. Si nosotros todavía tenemos una agenda dentro de Naciones Unidas que va por caminos diferenciados, flaco favor le hacemos al trabajo por los derechos de los niños. Entonces, quería cerrar con ese llamamiento, llamando la atención, ¿no? Nosotros le pedimos a los estados que tomen nuestros comentarios generales, pero la COP, que es uno de los principales eventos sobre ambiente y cambio climático, hasta el momento no tiene todavía un punto de contacto con el comité para tomar lo que el comité le ha dicho a los países cuando los examina o lo que el comité interpreta a través de sus comentarios generales en relación a derechos del niño y ambiente. Y esto lo digo porque el comité cada vez se esfuerza más en que es el espacio en donde los niños tienen que sentirse representados y donde la voz de los niños tiene que estar amplificada. Por eso es histórico el nivel de participación en esta observación general de niños que han hecho aportes. Y por eso el comité los reconoce por su aporte histórico. Han sido los Viernes por el Futuro los que pusieron la cuestión del cambio climático en la agenda. Han sido los niños los que por primera vez vinieron al comité a presentar una demanda. Y por lo tanto, no podemos permitirnos de que nuestras agendas continúen por caminos totalmente disociados. Si nosotros queremos un cambio, lo primero que tenemos que empezar a hacer es coincidir nuestras agendas. Y eso, dentro de Naciones Unidas, es imperdonable y es insostenible. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Pedernera, por su ponencia sobre los desafíos de los estados en el financiamiento climático y la garantía de los derechos. A todos los participantes les invitamos a formular sus preguntas a lo largo del webinar. Utilicen el cuadro de preguntas y respuestas. No se olviden de anotar su nombre y escribir a quién va dirigida su pregunta. Siguiendo con nuestra agenda, cedo la palabra a Shruti Agarwal, asesora principal de Cambio Climático y Economías Sostenibles en Save the Children, Oficina Reino Unido. Shruti nos hablará sobre las tendencias del financiamiento climático y nos compartirá ejemplos de buenas prácticas. Adelante, Shruti.
Gracias, Ludmila, y gracias, Luis, también. Creo que la presentación terminó con un recordatorio muy útil sobre la necesidad de mejor integración entre el comentario general y el proceso COP para que nosotros nos recordemos de este tema. Yo soy Shruti, yo soy consultora senior con Save the Children Reino Unido y apoyo la incidencia y global y financiación del clima. Voy a hablarles más que todo sobre las tendencias en la financiación climática y algunas recomendaciones también. Las recomendaciones sobre eh, cómo el flujo de financiación climática puede ayudarle a la juventud. Y cuando hablamos de la financiación internacional del clima, hablamos de la financiación de países de altos ingresos a los países de bajos ingresos para cumplir con sus metas climáticas. Siguiente. Antes de comenzar, solo para que todos estemos en la misma página sobre qué es la financiación climática y cómo se define. Como ustedes saben, hay diferentes pilares a la acción climática. Hay mitigación, que trata sobre la reducción de emisiones o mejorar el carbono. Luego está la adaptación, que trata sobre la reducción de vulnerabilidad y aumentar la resiliencia. Y estas generalmente estos son los dos pilares que históricamente se ha definido como financiación climática, según el marco convenio sobre cambio climático de las Naciones Unidas. Pero algo falta en esta definición. Ustedes pueden adivinar qué es lo que falta en esta definición y colocar su respuesta en el chat rápidamente. Siguiente, por favor. ¿Qué falta de la definición? Exactamente, muy bien. Excelente las respuestas que veo. Es de hecho, siguiente, es de hecho pérdidas y daño que históricamente no se ha incluido en la definición de financiación climática y es un tema de incidencia de larga data que está en curso para asegurarnos de que las pérdidas y daños se reconozcan como el tercer pilar de la financiación formalmente. Y esto es algo que nosotros en Save the Children también estamos apoyando. Siguiente. Ya con la definición, hay una pregunta sobre quién debe proveer la financiación climática. Luis y Laura ya tocaron este tema en sus presentaciones. Yo solamente quiero rápidamente repasar los diferentes acuerdos que existen que hablan de las obligaciones de los países desarrollados. Ahí está el Acuerdo de París que dice que los países desarrollados deben liderar. Siguiente. Está luego eh, de, de la UNFCCC que también habla de la obligación de los países desarrollados de ofrecer nueva y adicional financiación. Y voy a utilizar el término países desarrollados y países de altos ingresos como sinónimos en esta presentación. Luego está el COP del 2009 en Copenhague, donde el Acuerdo de Copenhague tomó la decisión de que los países desarrollados deben movilizar 100.000 millones de dólares para los países en desarrollo para el 2020. Y luego estas obligaciones de países desarrollados se refuerzan por el comentario general. Siguiente. Específicamente, si miramos los parágrafos 112 y 113, estas obligaciones en el comentario general vincula estas obligaciones a la importancia de defender los derechos del niño también. Siguiente. Estas son las obligaciones que tienen los países y cómo van con ellas. ¿Los están haciendo? No tanto. De los 100.000 millones prometidos para el 2020, no se cumplió. Hay un informe que salió este año que dice la meta por fin se cumplió en el 2022. Pero estas cifras reportadas la, eh, por la OCDE son muy cuestionadas por otras organizaciones. De hecho, hay un estimado que dice que lo que se ha reportado versus lo que se ha entregado puede tener una diferencia de casi un 66%. Así que hay una discrepancia importante en cuanto a qué se debe contar o no como financiación climática. Y también hay preocupación de que la mayoría de esta financiación no se ha entregado como
financiación nueva y adicional. Y Laura también habló de este tema del doble conteo, que también se está dando en nombre de la financiación climática. Y también se está entregando por medio de créditos y no donaciones. Y una gran cantidad de esos créditos tienen además tasas de mercado. También está el tema de la financiación climática internacional con un sesgo a favor de la mitigación, es decir, para reducir emisiones, y la financiación de adaptación se ha marginalizado históricamente año tras año. Ahora hay discusiones que han iniciado en el 2022 y que se espera que terminen este año en el COP29, pero esta meta de los 100.000 millones será reemplazado por otra cifra y esperamos que esta nueva meta considere las diferentes lecciones que se aprendieron como parte del proceso de los 100.000 millones. Siguiente. Eso generalmente es lo que está ocurriendo con la financiación climática internacional y sus flujos. ¿Y qué tal la financiación climática para los niños y sus derechos? El año pasado trabajamos con la iniciativa, con la coalición de la iniciativa de los derechos del niño, que es una coalición de organizaciones para el niño, e hicimos un análisis mirando los proyectos financiados durante un periodo de 17 años de parte de 4 fondos multilaterales que incluye el Fondo Climático Verde, el de adaptación y otros fondos más de la Facilidad Global del Ambiente. Y buscamos, o el objetivo del análisis era de entender hasta dónde los presupuestos se podrían considerar como que responden a los niños. Y cuando digo responden a los niños, tal como dijo Laura en una de sus preguntas, eso significa los 3 criterios que se trataron en la pregunta, que si las necesidades del niño se estaban considerando, si los servicios se estaban financiando para los niños y si se fomentaba la participación del niño. Y si los 3 criterios y los que cumplían con los 3 criterios los que se consideraban como que respondían a los niños. Pero al mirar los fondos, vimos que también había un sobreestimado en cuanto a qué tanto aportaban estos fondos a los niños. La educación ha sido un sector que históricamente se ha dejado a un lado. En la financiación de los 591 proyectos, solamente había uno que hablaba de educación como objetivo principal. Asimismo, para la seguridad alimentaria y nutrición, como también en el sector salud y social, vimos que la participación en los proyectos que abordaban a los niños en este sentido era menos del 6%, hasta 1% incluso. Siguiente. Y luego, en el caso de género, escuchamos mucho sobre género que se ha transversalizado en la financiación y en su toma de decisiones para los proyectos climáticos, pero lo que encontramos fue que había menos de un 4% de los proyectos que realmente hablaban de manera significativa de las niñas en sus actividades, objetivos y resultados. Así que aunque en género se está transversalizando, todavía falta mucho para realmente abordar los riesgos que tienen las niñas como parte de la crisis climática en su programación. Siguiente. Ya tenemos sentido entonces de cuáles son los desafíos y es difícil tocar en todo los temas, pero en esta presentación, pero las recomendaciones que tenemos para los gobiernos a implementar para poder tratar algunos de estos desafíos son estos. Consideramos que puede haber financiación nueva y adicional. Se debe cerrar la brecha de adaptación. Debe haber financiación para pérdidas y daños. La finanza debe venir de forma de donación, más que todo, especialmente para adaptación, pérdidas y daños. El nuevo código de financiación se está tratando y negociando este año y habrá un acuerdo sobre el mismo en el COP29 para que los gobiernos apoyen una meta muy ambiciosa que va mucho más allá de los 100.000 millones, diseñada para entregar resultados sensibles al género y a los niños, también
Como decimos, el pérdidas y daños debe ser el tercer pilar de la financiación climática. Los gobiernos deben aumentar las inversiones en la resiliencia climática para servicios de salud, nutrición, etcétera. Y por último, pero no menos importante, integrar una participación importante de los niños en todos los procesos relacionados con la financiación. Estos son algunos de los pasos que deben tomar y pueden y deben tomar. Y hay cosas que la financiación climática y sus proveedores pueden hacer además para que su financiación sea más o responda más a las necesidades de los niños. Siguiente. Estas son algunas de las maneras en que hemos identificado la colaboración con otras entidades para los derechos de los niños para que la financiación climática sea más responsiva a las necesidades de los niños. Los proveedores de financiación climática, por lo tanto, deben aumentar y mejorar y actualizar sus políticas y al diseñar las políticas deben considerar explícitamente los objetivos alrededor de la juventud e incluir a los niños y expertos de género en el diseño de sus políticas. Tenemos proveedores de finanzas que utilizan marcadores de género para marcar la contribución a los proyectos, así que ¿por qué no tener lo mismo para los niños? También estamos diciendo que hay unas evaluaciones de género que se necesitan antes de el desarrollo de proyectos y durante el desarrollo de proyectos para la financiación climática. Entonces, ¿por qué no tener algo similar, un proceso similar de evaluación para los niños cuando se esté desarrollando un proyecto hacia la acción climática? Estas son las medidas que hemos identificado entonces y estamos promoviendo que los proveedores de finanzas integren. Siguiente. Y si se preguntan o si dicen que esto sí suena muy bien en principio, pero hay algún ejemplo de estos proyectos que responden a los niños. No es que haya muchos, pero sí hay algunos para tener un buen sentido de en qué sentido deberíamos ir desarrollando. Hay dos proyectos que he identificado aquí, que también están disponibles en nuestro informe que salió el año pasado, que se llama el reporte Falling Short, y solicitaría que coloquen el link en el chat para que todos tengan acceso a ese informe. Hay más ejemplos en el reporte, pero estos dos proyectos específicos les dan una idea de cómo ellos lograron cumplir con el criterio que habíamos identificado en cuanto a la respuesta a los niños en la financiación climática. Y podemos ver aquí estos ejemplos sobre cómo lo hicieron. Esto es para que tengan un sentido de cómo los proyectos que responden a los niños se han diseñado y son buenos ejemplos también sobre los cuales construir para financiación futura. Con esto me detengo aquí. Muchísimas gracias por escuchar y seguimos contigo, Ludmila. Muchas gracias, Shuruti, por tu presentación sobre estas importantes menciones que hiciste en relación a las recomendaciones a los estados para el financiamiento climático responsable con la niñez y adolescencia. Continuando con nuestra agenda del webinar, invito a Goodway Chinyama, quien es técnico especialista en inversión pública para Zambia y Malawi y técnico líder en pobreza, niñez y cambio climático en Zambia, de Save the Children, para compartir la experiencia de estos dos países, Zambia y Malawi, sobre inversión pública en niñez, información de presupuestos amigable con la niñez y los procesos de incidencia en los presupuestos liderado por los niños. La palabra de Goodbye. Muchísimas gracias. De hecho, no estoy en la oficina por problemas de red, entonces voy a apagar mi video. Siguiente. Siguiente. Muy bien. Generalmente enfocamos mucho el tema de presupuesto
porque es una herramienta política que utilizan diferentes gobiernos para financiar sus intereses y prioridades. Una vez una prioridad se asigna un presupuesto, eso significa que para todo el año nada más ocurrirá sobre ese sector específico. Así que, de hecho, es un instrumento por el cual el gobierno especifica cómo va a utilizar los ingresos que se recaudan y, y generalmente también se cubren los déficits utilizando deuda o deuda pública a nivel nacional o internacional. Así que el interés en presupuesto de Save the Children en nuestra región es importante porque los presupuestos no son instrumentos neutros. Como les digo, son herramientas políticas y por lo tanto los gobiernos financian donde les interesa. Y generalmente los niños se pasan por alto porque no votan y el gobierno no toma en serio los intereses de los niños. Así que buscan la financiación de los niños y mujeres y otros sectores por otros medios. Entonces, ¿cómo asegurar de que todos los procesos presupuestarios sean sensibles a los niños? Tenemos que asegurar que el gobierno se responsabilice para promover la igualdad y para asegurar de que estos temas también se traten, incluyendo los pobres marginalizados. Siguiente. Generalmente, en términos del proceso presupuestario, como Save the Children en Zambia, tenemos que asegurar que los niños tengan participación en todo el ciclo del presupuesto. Generalmente los presupuestos hablan de formulación en cuanto a las diferentes etapas. Ahí está la adopción, implementación. Y estos simplemente son los pasos que normalmente se tienen en presupuestos. Pero los gobiernos también se dan cuenta que muchas veces los ministros de finanzas declaran o hacen una declaración donde, por ejemplo, en el caso de Zambia, la presupuestación se da por medio de una ley. Y esto es para decirles o para mostrarles dónde deben participar los niños en todos los procesos. Aquí elegí algunas etapas clave donde queremos asegurarnos de que los niños participen para que puedan estar a lo largo del proceso. Lo que hicimos entonces fue decir que los niños deben participar en la formulación del, del, del documento guía del presupuesto, que es la que establece las prioridades para orientar al gobierno nacional en la preparación del presupuesto para el siguiente año financiero o año fiscal. Y esto es para las propuestas, y esto es importante en las propuestas presupuestarias. Así que reunimos a todos los actores en sus diferentes grupos, hacen las propuestas con los niños y la ayuda de otros, y así generan las propuestas que luego se presentan al Ministerio de Finanzas. Luego hay una audiencia sobre este documento guía y también hay una consulta pública sobre la publicación que normalmente se da hacia el final de julio cada año. Este documento, un Green Paper, es el que emite el gobierno luego para estimular la discusión y tener retroalimentación de los actores clave. Tenemos que asegurarnos de que los niños también participen en esta etapa para asegurar de que sea lo que sea que hagan como gobierno, de que todo tenga ese enfoque hacia los niños. Después, luego llega la necesidad de tener audiencias de presupuesto, donde junto con algunos comités pasan por las provincias y otras partes del país hablando con los diferentes actores para escuchar sus opiniones sobre la propuesta que se entrega.
y así tienen una idea clara de qué es lo que la gente realmente espera del gobierno. Después, el ministro de Finanzas luego presenta el presupuesto ante el Parlamento. Se analiza el presupuesto en esa etapa y ahí es donde también involucramos a los niños para que cuando el presupuesto durante la consulta se presenta y para la consideración del gobierno y al analizar todo, se asegura que es que todo se incluye en esa etapa y si no, se recurre a los comités para que se apruebe o no el presupuesto. Nuestra participación con los niños entonces para Zambia y Malawi en términos de los desafíos de participación en la financiación climática tiene una brecha en cuanto a la habilidad y el conocimiento para analizar presupuestos. Muy pocos niños y juventud fueron capacitados en términos de análisis presupuestario, así que hay una fuerte brecha en ese sentido. Y también en términos de comunicar el riesgo climático, nos dimos cuenta que la mayoría o la mayor parte de la información climática no está redactada en un idioma amigable a los niños, que lo hace muy difícil para los niños entender. Entonces, ¿cómo hacer los documentos más amigables a los niños para que los niños fácilmente entiendan? Y también el notificar los canales de comunicación para los niños. Todo esto ha surgido de parte de los niños, de hecho, como también la provisión de materiales sobre cambio climático que respondan a los niños. Si uno revisa el material, está diseñado por expertos tratando de transmitir un mensaje con ciertos términos que a veces no son fáciles de interpretar de parte de los niños. Y cuando hablamos en términos de conectar con niños o sus pares para el tema de cambio climático, en este tema los niños dijeron que había pocas oportunidades de aprender de ellos mismos y entre países, por ejemplo. De hecho, hay una brecha en cuanto a cómo pueden aprender entre sí para poder luego implementar estas mismas medidas en otros países. Así que en cuanto a la coordinación institucional y su apoyo, vemos que hay una ausencia de directrices en cuanto a iniciativas locales para el cambio climático y también hay una falta de coordinación entre diferentes actores, incluso dentro de los mismos colegios a nivel local y cómo las escuelas pueden trabajar juntos por medio de comités, por ejemplo, para que sean incluidos en el proceso de toma de decisiones para asegurar que las voces de los niños se consideren. Siguiente. En términos de la intervención específica que hemos realizado con relación al presupuesto en Zambia y Malawi, capacitamos a los niños y juventud en el análisis presupuestario e incidencia, como también en el uso de herramientas de responsabilidad social, como audiencias públicas y otros, para obtener la información necesaria. Estas herramientas, de hecho, son sensibles a los niños porque utilizamos una versión local simplificada de material de capacitación para que los niños fácilmente puedan obtener conocimiento. Y también capacitamos a los niños en la participación para que asuman su rol y para que ejerzan sus derechos ante el gobierno. Y al trabajar con los niños, desarrollamos una estrategia para Zambia y Malawi en ese sentido, que de hecho articula el rol de la financiación climática para tratar algunos de los temas de la juventud que enfrentan en sus respectivos países. Y también fortalecimos grupos de juventudes para, por supuesto, en escuelas y comunidades para fortalecer su capacidad en cuanto a cómo pueden trabajar juntos para la toma de decisiones y cómo pueden ayudar e involucrar a más niños y comunicarle información a los otros niños también para que también participen en el proceso de toma de decisiones, como también en los procesos de presupuesto. Por ejemplo, ante el Parlamento para la Juventud y ciertos comités del Parlamento en los dos países.
Y también la reestructuración de la financiación para los niños. En países como Zambia y Malawi se dan cuenta que el presupuesto o parte de su presupuesto, en el caso de Zambia, por ejemplo, se dieron cuenta que un gran porcentaje de la financiación era para la deuda y se quiere que haya más hacia educación y cambio climático, pero siempre dicen que estamos muy sumergidos en deuda y por lo tanto hay que tratar la deuda primero. Entonces, ¿cómo reestructurar la financiación para que lo que se reciba sí trate la deuda para que haya más enfoque en la educación y temas de la juventud? También hemos hablado o hemos trabajado con niños sobre la movilización de recursos, porque sabemos que la mayoría de los presupuestos sí se miran, especialmente en el caso de Zambia y Malawi, nos damos cuenta que la mayor parte del ingreso proviene de donantes y otras organizaciones y no tanto de recursos nacionales. Y en estos términos, se pierden muchos flujos financieros de parte del gobierno y muchos incentivos también, a costas de asegurar la población local. Entonces, ¿cómo pueden movilizar mejor los recursos los niños o con la participación de los niños? Para que en el momento de recaudar fondos sea más fácil de exigir ciertos servicios del gobierno. Siguiente. Tenemos algunos proyectos, perdón, la anterior. Tenemos varios proyectos que apoyan el trabajo que hacemos alrededor de la financiación del clima para Zambia y Malawi. Uno de estos programas terminó el año pasado, pero fue para capacitar a los niños sobre la formación de grupos y procesos de presupuesto. También está una organización de la sociedad civil llamado SIDA para poder involucrar a los niños en procesos de presupuesto. También se utilizó el trabajo de Impact Funds en Malawi, junto con NORAD y Irish Aid para la financiación climática, como también Child Sponsorship. Y en ambos países tenemos los proyectos MyMP, en los dos países, apoyado por la Unión Europea, que se enfoca mucho en la sostenibilidad y cómo el Parlamento puede asegurar de que haya un plan de sostenibilidad en cuanto a la deuda. Disculpa, Goodbye. Muchísimas gracias por tu ponencia. Vamos a dar la palabra a los adolescentes que han sido invitados, por favor. Claro que sí. Quería solamente decirles que para el caso de Malawi tuvimos algunos desafíos en términos de organizar la logística para que Faith pudiera participar en esta plataforma. ¿Puedo mostrarles algo sobre Faith? Un siguiente. Pero básicamente lo que hicimos fue reunir niños de 7 distritos donde queríamos que ellos analizaran el presupuesto y generaran un documento. Y para esto les capacitamos en cómo analizar presupuestos para que entendieran todos los procesos. Siguiente. En términos del presupuesto amigable a la juventud, esto era para reflejar sobre los desafíos que enfrentan en cuanto al cambio climático y luego se priorizaron los problemas para decir, estos son los temas principales que queremos que el gobierno trate y eventualmente debería pasar al presupuesto mismo que fue presentado ante el Ministerio de Finanzas para que analizara el presupuesto. Lo hicieron por medio de 3 procesos. El primero es de identificar 3 cosas del presupuesto que les alegra. Queríamos que fuera una participación simplificada para los niños y les dijimos, identifiquen 3 cosas que los hacen felices como niños. Y luego, ¿cuáles son los desafíos que ustedes piensan que no se están tratando en el presupuesto? Y qué recomendaciones podríamos darle a los miembros del Parlamento y al gobierno para asegurar de que lo consideren. Siguiente. En términos de la identificación de al menos 3 cosas, estas son cosas que se determinaron en grupos. Uno hablaba de cambio climático,
donde, por ejemplo, hablaron de la educación como ejemplo sobre cambio climático. Y ese grupo de cambio climático consideró que los niños deberían ser eh, campeones para incidir sobre el cambio climático en Malawi. Para que se enfocara específicamente el Parlamento en el cambio climático. Estas fueron las tres cosas que dijeron que el gobierno pudo tratar. De hecho, el gobierno asignó 13.5 mil millones para estos temas, por ejemplo. Y luego, en términos de los desafíos alrededor del cambio climático, notaron que el presupuesto para esto se bajó en un 39%, que fue un gran impacto en cuanto a tratar los desafíos que se enfrentan. Y también las estructuras comunitarias sensibles a los niños tampoco se están implementando. Después de desastres como el ciclón que hubo en Malawi, que destruyó muchos edificios y árboles, ríos, se contaminaron, etcétera, nunca fueron limpiados. Así que se dijo que el presupuesto no trataba los desafíos en ese sentido. Siguiente. Luego, en términos de implicaciones, si ahora todas estas cosas no se tratan, ¿cuál sería el resultado? Y se dijo que habría mucha deforestación, mucha contaminación del agua, contaminación del aire, habría una crisis climática con los ciclones y otras, y también las niñas estarían expuestas a temas de vulnerabilidad como el acoso sexual. Siguiente. Siguiente. Sí. Entonces, generaron sus recomendaciones y dijeron, y se les dijo, díganme cuáles son los desafíos que deben tratar el gobierno. Así que bajo el fondo DRM dijeron que el gobierno debería incluir al menos 10 a 20% de ese fondo al apoyo psicosocial y terapia para los niños que han sido afectados emocionalmente para que tengan un bienestar mental. Y el gobierno también debe asignar más fondos en servicios meteorológicos para mayor acceso a la información meteorológica para alertas tempranas. Y también propusieron que la construcción y mantenimiento de infraestructura que fue destruida o que no está suficientemente fuerte para tratar o responder a desastres debe mejorarse, como también directrices para el impuesto de carbono. Después de presentar el presupuesto, publicaron su documento y luego tuvieron algunas reuniones con comités parlamentarios y podemos ver que esto fue uno de los artículos que salió en el periódico y en otros medios, tanto impresos como de transmisión nacional, como las de la Corporación Nacional de Malawi de Transmisión, para asegurar de que estos temas fueran tomados en cuenta en el proceso de presupuestación. Ellos querían ver si el presupuesto luego sí respondió al plan y que los fondos realmente llegaron al resultado final o a los usuarios final, es decir, los niños a nivel local. Siguiente. La siguiente presentación la puede dar Longway. Adelante. Longway, por favor, puede presentar. Longway, ¿te puedes conectar? Dice que no se le permite hablar ya que está en silencio y no puede abrir su micrófono. Él mandó un texto en el chat Juan pidiendo Camilo, autorización por para hablar. favor, si puedes habilitar el micrófono de Longway.
Hola, yo soy Longwave Tonga, yo tengo 18 años y soy incidente para Save the Children. ¿Sí, sí me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Bueno, gracias. Siguiente, por favor. Yo formo parte de lo que llamamos la Agencia de Noticias de los Niños, que es una agencia para los niños apoyada por Save the Children Zambia. Y algunas de las actividades que realizamos son de primero capacitarnos para ser reporteros junior y también nos capacitan para ser personal de incidencia para el cambio climático y derechos de los niños. Y básicamente lo que hacemos es crear conciencia en las comunidades sobre el cambio climático. Publicamos artículos sobre cambio climático en comunidades locales, particularmente desde la perspectiva de los niños. Tratamos con diferentes actores en nuestras campañas de incidencia y también somos líderes en incidencia para los derechos de los niños y el cambio climático, ya que nuestras agencias son solamente dirigidas por niños. Algunas de las actividades que realizamos son consultas sobre el Plan Nacional de Desarrollo. En Zambia, actualmente estamos en el 8º Plan de Desarrollo Nacional. Antes de implementar este plan, participamos con diferentes actores y legisladores para mirar, para aportar la visión de los niños. Con la ayuda de Save the Children, por lo tanto, llegamos a una versión amigable a los niños del Plan Nacional de Desarrollo y vimos que la mayoría de los temas del Plan Nacional no eran sensibles a los niños y por lo tanto les dijimos que pensábamos que faltaba y, y también lo hicimos para los aportes al presupuesto nacional. Actualmente estamos en el presupuesto nacional de 2024, pero antes de esto, de hecho, pudimos tener la oportunidad de participar en las propuestas de presupuesto nacional para tener un análisis también amigable a los niños. Eso fue el año pasado, para que pudiéramos tener una perspectiva bien informada sobre la cual sentar las bases de nuestros aportes y simplemente decir qué queríamos ver como niños, porque la mayor parte de nuestro presupuesto nacional se utilizó únicamente para deuda, para facilitar la deuda y lo demás fue dividido en diferentes sectores. Pero se encuentran que esas asignaciones faltaba en cuanto a ser sensibles para los niños. Así que también entregamos nuestros propios presupuestos y también desarrollamos políticas con diferentes ministerios que afectaban directamente a los niños. Actualmente tenemos la ley del Código del Niño en Zambia que establece ciertas prácticas de salud para los niños. Junto con el comité, entonces hemos podido redactar lo que llamamos el marco de presupuesto para los niños, que es un marco que se utiliza a nivel nacional para asegurar que las medidas que se implementen tengan participación de los niños en diferentes niveles de comunidad, sea a nivel local, sea a nivel provincial o sea a nivel nacional. Y mientras todo esto se hizo, también formamos parte del proceso y se co-desarrolló la política con el ministerio en cuanto a qué queríamos ver, cómo queríamos que fuera, y por eso tenemos ahora el marco eh, para el niño, para este mismo sentido, que también se desarrolló con los ministerios y departamentos directamente. Luego también participamos en la inversión pública con ministerios de línea, especialmente en el caso del cambio climático sensible a los niños. Siguiente. Así que tenemos lo que llamamos la campaña de generación de esperanza, que es una campaña con la cual se hace un llamado al cambio climático. Siguiente. El año pasado tuve la oportunidad, pues, de escribir una carta al Ministerio de Economía y Ambiente expresando los desafíos múltiples que nosotros como niños enfrentamos y también qué proponemos ver. Y también uno de los desafíos que tracé en la carta, como pueden ver aquí, esa es la carta real que yo escribí al ministro,
Y un desafío es que nunca tuvimos plataformas definidas para participar, especialmente en temas de cambio climático. Los niños siempre fueron marginalizados en este sentido y solamente los diferentes actores y adultos participaban en las reuniones. E incluso cuando se hablaba de qué enfrentan los niños en cuanto al cambio climático. Así que estos son algunos de los desafíos que expresamos en la carta y se la presentamos al ministro en el Día del Ambiente Mundial. Y el ministro leyó la carta e invitó a mí y a mi amigo, que también escribió una carta, a su oficina para simplemente poder tener una discusión y profundizar en los desafíos que nosotros como niños enfrentamos, especialmente en las comunidades, en las escuelas, en las plataformas que sabíamos que no participábamos y también en las soluciones. No solamente hablamos de problemas, sino también de las soluciones que queríamos como niños para que por lo menos se plantearan medidas de adaptación en las comunidades y en las escuelas para que los niños no fueran afectados por el cambio climático. Una solución que generamos fue una que queríamos que los niños participaran en el COP28. Se presentó al ministro y por primera vez el año pasado tuvimos niños que asistieron junto con la delegación de Zambia al COP. Esta es una imagen de la participación que hubo con el ministro de Economía Limpia. Esto soy yo y mi amigo. Esto fue justo después de la escuela y el día después que entregamos la carta, así que pudimos tratar con él y discutir los diferentes temas. Y desde ahí fue también que el ministro concluyó que necesitábamos, o que se establecería más bien, unas plataformas para la participación de los niños que no se tienen en Zambia, especialmente cuando se trata en temas de cambio climático. Siguiente. Muy bien, creo que eso es el final de mi presentación. Muchísimas gracias por esta oportunidad y si hay preguntas, con mucho gusto las puedo responder. Gracias. Muchísimas gracias, Longwei, por tu interesante participación y por compartirnos esta experiencia de incidencias en tu país. Muchas gracias. Ya estamos en la recta final de nuestro webinar y quería remarcarles que en el recuadro de preguntas y respuestas hemos dado respuesta a casi todas las preguntas que se han formulado. Quiero recordarles también que en el chat se han colocado los links de los documentos de los que se han referido en este webinar. La verdad, quiero agradecer a todos nuestros expertos panelistas por habernos compartido su conocimiento y estas experiencias. A manera de conclusión, voy a destacar que en la primera presentación de Luis Pedernera se habló de la Observación General 26, que nos recomienda en su sección 4 la responsabilidad de los estados en el financiamiento climático y que esta responsabilidad plantea niveles comunes y diferenciados y este financiamiento no es lo mismo para los países del sur global en relación a los países del norte. El comité utiliza la observación general 26 para recomendar a los estados en sus evaluaciones, impulsando a que tomen acciones en materia legislativa y de política pública para cumplir sus obligaciones en relación al impacto ambiental. También en esta primera ponencia nos hacían referencia a que el comité hace un llamado a la banca internacional sobre el rol en el desarrollo de proyectos que financia en materia medioambiental que deben considerar la reparación del daño que causan en el medio ambiente. Finalmente, nos planteaba también este desafío de mejorar la integración entre lo que plantea la Observación General 26 y lo que se está tratando en la COP, que es muy necesario para impulsar la implementación de esta observación general que resume y rescata la participación y el sentir de muchos niños en el mundo. En la segunda ponencia, Shuruti nos comentaba acerca del financiamiento climático que comprende históricamente la mitigación y la adaptación en la colocación de los fondos. Sin embargo, es muy importante incorporar un tercer pilar relacionado a la reparación de las pérdidas y daños.
También nos mostraba en que las tendencias muestran brechas importantes en relación a la fuente de financiamiento que está principalmente concentrada en los créditos en lugar de donaciones y que también se amplían las brechas porque está orientado este financiamiento a la migración, no así a la adaptación, a la reparación. Nos planteaba también Shuruti que existen grandes desafíos para los estados para generar un financiamiento responsable con la niñez. Es necesario que se impulse esta importante orientación del financiamiento hacia la adaptación y hacia la reparación de las pérdidas y daños e integrar en los procesos de colocación y diseño de proyectos medioambientales la participación de la niñez y adolescencia. También nos recomendaba que es importante que los estados puedan revisar las políticas públicas, incluyendo, por supuesto, las voces de los jóvenes, de los niños y de los adolescentes. Al finalizar, teníamos la ponencia de Goodbye y la participación también de Longue, que nos comentaba sobre la importancia de que los estados puedan considerar la participación de los niños en los procesos de presupuestación. Los desafíos para poder incorporar estas voces en estos procesos del Estado es que se genere información técnica adaptada, amigable a la niñez y adolescencia, fortalecer sus capacidades, pero también fortalecer estos canales de comunicación y de coordinación interinstitucional para fomentar la participación de los niños y la manifestación de sus necesidades y prioridades en los procesos de presupuestación. También en este proceso nosotros queremos invitar y alentar a renovar nuestro compromiso como Save the Children y también de las instituciones socias, apoyar estos procesos participativos de la presupuestación para que puedan reflejar las necesidades y prioridades de la niñez en estos instrumentos de gestión donde se asignan los recursos públicos en nuestros estados. Muchísimas gracias a todos por su participación. Un agradecimiento muy especial a nuestros expertos panelistas por sus presentaciones, por compartirnos también su experiencia. Un agradecimiento especial al público por sus interesantes preguntas. Hemos llegado al final de nuestro seminario web, pero no queremos despedirles sin antes comentar que compartiremos la grabación, las presentaciones, los enlaces en los recursos en el chat, que también hemos respondido todas las preguntas que se han formulado y recibirán en sus correos electrónicos también todo el material que disponemos en relación a este webinar. Gracias a todos por su asistencia y les deseo un buen resto del día. Gracias a todos. Thank you, Gracias a la Lord. traducción. Gracias a todos. Muchísimas gracias por la traducción. Sí, gracias a todos. Muchas gracias.